Viernes 5 de enero, sesión extraordinaria, que en nombre de Dios y de la patria iniciamos. Señora secretaria, le pido que dé lectura a la cuenta, por favor. Buenas tardes, presidente. A Secretaría ha llegado urgencia simple para el proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica. Sendos oficios de la ministra de Salud, por la que contesta requerimientos de esta comisión. El primero, en relación con información sobre las medidas que se han adoptado en relación a la situación ocurrida en la localidad de La Junta de la comuna de Cisnes, en la región de Aysén. Y el segundo es respecto del otorgamiento de la urgencia necesaria para el despacho desde la Comisión de Constitución del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Del alcalde de Payaco, un oficio en el que solicita el apoyo de esta comisión para que esa comuna esté dentro de las favorecidas con el aumento de cobertura de dispositivos de urgencia y contar con un SAPU corto con funcionamiento todo el año en el CESFAM de Lautaro Caro Ríos. Comunicación de la Superintendencia de Seguridad Social, con la que remite el informe de evolución de las licencias médicas electrónicas en el país al mes de noviembre de 2025, y una solicitud del honorable senador señor Chaguán para que la comisión tenga bien en recibir a la señora Paola Vergara, quien expondrá sobre su grave enfermedad hematológica que le afecta. Y la excusa para la presente sesión de la ministra de Salud. El oficio que está señalado en el numeral 3 del alcalde de Payaco al MinSal para que dé respuesta directa a esta comisión y también al alcalde don Cristian Navarrete, porque es una solicitud que hace al ministerio y que yo entiendo que estamos avalando para la respuesta. Lo segundo es que hay una respuesta de la ministra de Salud sobre la solicitud de ponerle urgencia necesaria, nosotros estábamos hablando de urgencia máxima, al proyecto que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Exactamente, Secretaría, ¿puede informar sobre el contenido? Yo no he leído la nota, no sé si alguno de los colegas la ha podido leer. La ministra informa que el referido proyecto ha tenido urgencias simples sucesivas y efectivamente así ha ocurrido, y la última venció el día 2 de enero. Bien, bueno, no nos sirve una información de lo que ha pasado más que para tener el antecedente. Lo que nosotros estábamos pidiendo era que se aumente el grado de urgencia a fin de que podamos colocarlo arriba de la lista de los trámites pensando en el poco tiempo que tenemos. La sanción a la venta de medicamentos ilegales que hoy día tienen invadidas las ferias libres, sin trazabilidad, producto muchas veces de contrabando que sabemos que ocurre de algunos países limítrofes, obliga a que podamos legislar con velocidad y con precisión. Por lo tanto, vamos a volver a insistir al MinSal que más que nos cuente qué urgencia tiene, es pedirle que aumente la urgencia, ¿no? Y que esa urgencia no solamente permita que salga a mayor velocidad de la Comisión de Constitución, sino que además se tramite con mayor velocidad. ¿Sí están de acuerdo, colegas, de insistir sobre el punto? Estaríamos de acuerdo. Por último, respecto a de la región de Aysén, no sé si está satisfecha con la respuesta, colega Órdenes. Sí, muy bien, muy bien. Feliz año, colega Castro. Lo mismo a todas y todos quienes están aquí acompañándonos en la sala. Muy bien. Lo mismo, y aquí quiero hacer un punto ya en puntos varios, y es que se ha presentado la urgencia simple del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud. Yo entiendo que en términos generales tenemos un acuerdo para poder tramitar con mayor velocidad este proyecto, que entendemos que es importante
que está en segundo trámite y que justamente se separó y se envió a la Cámara de Diputados en el primer trámite. Hoy día nosotros lo tenemos en el segundo, porque entendíamos que había que darle celeridad para tener una superintendencia de salud mucho más robusta, ¿no? No hay discrepancias insalvables ni mayores y por lo tanto creemos que hay que insistir en que el gobierno le ponga una mayor urgencia que la simple, porque si no, no la vemos de aquí al final del mandato. Está con nosotros el asesor legislativo del Ministerio y yo le pediría que lo viésemos, pero también hay que enviárselo a la ministra Lobos para que lo tramite con el MinSal y aumenten la urgencia para ver si alcanzamos a sacar este proyecto. Nosotros ya despachamos ya hace algunos meses, no, el mes pasado, el proyecto de mejoramiento de los sistemas de los servicios de salud, y este va en paralelo, ambos provienen de la ley corta de ISAPRE, así que le pediríamos al gobierno que mejore la puntería y la apuesta, digamos, y no nos quedemos con la urgencia simple. ¿Puntos varios, colegas? Senador Gaona. Presidente, tengo 3 temas que me interesa que podamos ver y que son, a mi juicio, temas relevantes. Primero, me gustaría que le pudiéramos dar curso más rápido a la tramitación del proyecto de ley de licencias médicas. La última encuesta CADEM refleja como la segunda noticia más importante del año lo relacionado con lo que comunicó la Contraloría respecto al uso de las licencias médicas. Y ese es un proyecto de ley que se presentó a mediados del año pasado, que se postergó por acuerdos que hubo seguramente con las asociaciones de funcionarios, pero que yo creo que estamos al menos ya en tiempo de empezar a revisarlo, presidente, para que lo pueda colocar en tabla si fuera así posible. Un segundo elemento, presidente, tiene que ver con la nueva fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria. Si bien es cierto, se presentó un oferente, pero un oferente a uno de los 7 componentes. Por lo tanto, me gustaría que el director de FONASA viniera a explicar los resultados de esa segunda licitación y qué esperan hacer, porque se entiende que ahora debiéramos ir a trato directo y encuentro demasiado riesgoso que habiendo ofertas solo por uno de los componentes del proceso licitatorio, se tratando de hacer trato directo por las demás cosas. Y además porque estamos a puerta de un cambio de gobierno y yo prefiero que este tema de la MSC se pueda analizar con mucho más detenimiento porque hasta este minuto, a mi juicio, ha sido un verdadero fracaso. Un tercer elemento, a mí me gustaría, presidente, que invitáramos al director del Hospital de El Salvador para que explique los procedimientos que se utilizaron en la operación de intervención quirúrgica de la madre de la señora ministra. Y planteo el director del Hospital de El Salvador porque ya la ministra ha dado suficiente información y me parecen razonables y verosímiles las explicaciones o las indicaciones o aclaraciones que hizo la ministra en el último punto de prensa. Por lo tanto, aquí yo quiero ver y centrar esta discusión más que en la ministra, en la dirección del hospital y en los procedimientos administrativos que se aplicaron y tener la certeza de que efectivamente aquí no se produjo el salto de la fila y si que eso se produjo, cómo fue y quiénes son los responsables y qué se va a determinar en términos de auditoría interna o de sumarios administrativos, en fin. Yo, como repito, presidente, yo estoy satisfecho con las explicaciones de la ministra, pero no estoy satisfecho con las explicaciones del Hospital de El Salvador. Eso, presidente. No, sobre el tema también me parecen verosímiles las expresiones formuladas por la ministra de Salud. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella y ciertamente la concadenación de hechos que se hizo por los medios desde el punto de vista de la intervención de ella, de la madre de ella, con el fallecimiento de un paciente, no parece lógico porque son ¿ah? No es lógico. No es lógico porque son prestaciones distintas, con cuerpos médicos distintos, habiendo disponibilidad también de pabellones, y por eso sería bueno que la dirección del hospital pudiera efectivamente hacer todas las aclaraciones, las investigaciones. Nadie está por sobre la ley, ni siquiera la ministra, pero por lo menos las declaraciones y la conversación que yo tuve con ella inmediatamente de que este tema se produjo, a mí por lo menos, y siendo un senador de oposición, me parece que eran razonables desde el punto de vista
de cómo operó. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de la MCC, yo creo que es muy importante debido a que no hubo oferente. Lo que debiera ocurrir naturalmente es que la responsabilidad de una asignación directa de un gobierno que está terminando debiera en realidad quedar a cargo de un gobierno que asume, porque a mí dejar amarrados situaciones con asignaciones directas me parece a mí que es muy complejo, parecido a lo que está ocurriendo con el litio, con directorios nombrados, o sea, perdónenme, directorios nombrados en pleno proceso casi de desinstalación de un gobierno, instalación del próximo. Entonces a mí me parece que yo esperaría, lo razonable es que se asuma el nuevo gobierno y se tomen todas las medidas del caso. Gracias, presidente. Saludarlos a todos y decirle que respecto al tema de FONASA me parece prudente que se invite al director, porque esto fue un hito relevante del cual han cifrado muchas expectativas, precisar que hubo un oferente, lo hubo, sí, hubo, por lo tanto no es que no hubiera, hubo, y sin embargo los gobiernos no tienen solución de continuidad. O sea, no es posible que se pueda reivindicar que un gobierno se acabe 2 meses antes que expire y se declare acabado el gobierno. No, pues, no. Entonces, aquí concordamos además, vamos a ver hoy día en la ley de reajuste que ingresa y se va a ver primero en la Cámara de Diputados, porque hubo protocolo de acuerdo respecto a este punto, de que si había que recurrir a tratos directos iba a ser tanto autoridades nuevas electas en materia de salud como las actuales, incluso se estableció eso en la mesa de conversación. Entonces creo que ahí hay una... Pero independiente de eso me parece razonable que comparezca el director de FONASA, porque este es un tema de altísima sensibilidad y requiere una información clara, fue una ley que nosotros tramitamos con mucho énfasis también, en fin, estoy de acuerdo. Lo segundo, que respecto a los temas relacionados con la madre de la ministra de Salud, yo tomaría ciertas prevenciones respecto no del resultado final, porque aquí hay una versión entregada por la ministra de la cual no tengo por qué dudar, pero hay una auditoría médica que tiene que ser arrojada en los próximos días, que entregue la bitácora de todo lo que pasó, desde que ingresó hasta los efectos colaterales eventuales en otros pacientes. Hay los partidos políticos que aquí estamos representados, ya en la Cámara de Diputados han asumido iniciativas y ofensivas, fiscalizadora, Ministerio Público, Contraloría y acusación constitucional. O sea, entonces, lo que yo no quisiera, sin inhibir a nadie, pero como hay una Cámara que tiene un rol que no tiene la nuestra, que es el rol fiscalizador, me parece a mí que sería prudente, y aquí hemos sido diputados la inmensa mayoría, poder permitir que eso ocurra y no tener una suerte de paralelo de la fase investigativa en las dos cámaras, que creo que no sería lo más lógico. No quiere decir que no haya un reporte, no quiere decir que se pida información, pero solamente hago la prevención de que no se abra el capítulo investigativo, por decirlo así, de todos los alcances que hubo acá, porque está para eso la Cámara y tiene su desarrollo y tiene un proceso. Imagínense usted, y si hay acusación puede llegar acá y tendríamos que inhibirnos de emitir opinión. O sea, tiene una serie de aristas que yo llamo a que esto se maneje con cierto cuidado en cuanto a los efectos que esto puede tener. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Respecto a la modalidad de cobertura complementaria, que es una parte esencial de la ley corta de ISAPRES que no fue fácil de tramitar, no fue sencillo llegar a un acuerdo. Al menos en mi caso creo que así como las ISAPRES tuvieron una salida que fue a través de la ley corta, porque si no iba a haber una crisis a juicio de muchos en el sistema. Creo que es importante escuchar a FONASA, pero buscar seguir avanzando en eso, porque se está en deuda con los usuarios de FONASA respecto a una modalidad que están esperando y que nosotros votamos a favor porque encontrábamos que era esencial que exista una figura de esa naturaleza en el sistema. Gatillaba la crisis de las ISAPRES. Yo quiero insistir en eso. Esto no es algo aislado. Fue parte de un debate que fue bien complejo
Y hoy día hay que seguir los pasos que correspondan. Yo creo que es bueno que escuchemos a FONASA, pero que como comisión también empujemos a que eso ocurra en pos de que las personas cuenten con la modalidad de cobertura complementaria, que era lo que se señalaba en la ley. Respecto de la situación y la cirugía de la madre de la ministra Aguilera, yo ahí creo que son varias cosas. Primero, porque fue un caso que se mediatizó tanto que se vulneraron la ley de deberes y derechos de los pacientes. Nos enteramos del nombre de la madre de la ministra Aguilera, su condición de salud, su diagnóstico, de paso, no de la propia ficha clínica, de otras condiciones de salud que a raíz de la propia explicación que tuvo que dar la ministra salieron a la luz. A mí me parece que eso no es presentable y se ha dejado pasar. Entonces también me gustaría que las explicaciones se den en ese sentido. Y esas son las explicaciones que le pediría al hospital en esta materia. A mí me parece que si le pasó a la madre de una ministra, ¿qué pasa para el resto? O sea, las fichas clínicas no son públicas, y aparece todo exactamente acá me parece que ese hecho es muy grave y no se le ha puesto el foco respectivo. Respecto además se dijeron hartas cosas, y a la ministra la hemos conocido durante estos años, me parece que su explicación es razonable. Hay una auditoría, se habló incluso algunos diputados del tema del Ministerio Público, el tema de la acusación constitucional. A mí me parece que durante estos 7 días ya se ha dicho bastante del tema. Yo no estoy por traer este tema, incluso precisamente por lo que decía el senador Castro, si eventualmente se aprobara una acusación constitucional, que nosotros ya nos pronunciamos acá en la comisión. Entonces me parece que no es prudente, ahí no acogería el requerimiento del senador Gaona. Y quiero poner énfasis en los deberes en la ley de deberes y derechos de los pacientes. Creo que pasó demasiado inadvertido a raíz de un titular que dio para muchos comentarios. Muchas gracias, presidente. Senador Gaona, sobre el punto. Sí, sobre el punto, presidente. Aquí la invitación a venir a esta comisión a dar una cronología de los antecedentes no es a la ministra. Por lo tanto, no hay impedimento para que en una potencial acusación constitucional, y que además está solo anunciada, no sabemos todavía si eso se va a materializar. Y por tanto, a mí me parece que aquí lo que menos merece esta comisión es una explicación detallada de los acontecimientos por parte de la dirección del hospital. Y que no estamos solicitando que venga la ministra ni que dé explicaciones de ningún tipo. O sea, aquí las explicaciones se las estamos pidiendo al director del hospital para que explique sus procedimientos y si eso se cumplieron o no, o cómo se cumplieron. Por tanto, me parece muy pertinente y no podemos abstraernos de este debate, presidente. Creo que esta comisión, si bien es cierto, no tiene facultad de fiscalizadora, aquí no se trata de fiscalizar, aquí se trata de conocer y nada más. No vamos a acusar a nadie ni nada por el estilo. Por lo tanto, a mí me parece que sí es pertinente ante un hecho que fue lamentablemente demasiado mediático, pero que sin embargo igual causa inquietud en la población, porque pareciera que al interior del Hospital de El Salvador se saltan las listas de espera, pareciera, y eso es lo que queremos que nos aclaren, de que no estamos hablando de que venga la ministra a comparecer ni nada por el estilo, porque no somos comisión fiscalizadora ni nada que se le parezca. Por tanto, presidente, me parece que lo mínimo es que el director del Hospital de El Salvador sea citado o invitado a esta comisión y que podamos escuchar sus aclaraciones al respecto y que nos aclare algunas dudas. Muy bien. A ver, colegas, tenemos coincidencia, creo que con todos, que debe ser convidado, invitado el director de FONASA. Hay una licitación, hay un proceso que está en marcha, está en la segunda licitación, hubo un oferente, ofreció un séptimo. Los otros 6 séptimos está dentro también de la norma de esa licitación de poder resolverlo vía tratos directos en mejores condiciones, si es que se dan mejores condiciones que lo que fueron las bases de la licitación, y si existe también dentro del procedimiento autorizado por Contraloría, podría haber una tercera fase que el trato directo total, si es que no hay otros oferentes. Sí, yo creo que es importante traer al director, aun cuando hay un proceso que está en pleno curso. Lo vamos a invitar. Independientemente de que no nos vamos a tener los tiempos que necesitamos para legislar con los proyectos que ya tenemos, para despacharle a la comisión, el acuerdo fue dejar los días lunes para no frenar las invitaciones, ¿no?
Vamos a invitar al director de FONASA, probablemente sea el próximo lunes. Hay un invitado, un especialista internacional sobre cáncer, que lo plantearon desde la Comisión de Futuro para que viniese, y también tenemos a dos invitadas que tienen que ver con información importante sobre cáncer también, y hay otra solicitud que hay por ahí la tengo. Dicho esto, vamos a armar el programa de las próximas invitaciones. Respecto del caso de la ministra de Salud, a ver, yo creo que todos tenemos una opinión al respecto, todos entendemos que el peor escenario es verse involucrado en un proceso que tiene que ver con la lista de espera, que es el mayor dolor de las y los chilenos, ¿no? Eso es algo que ningún gobierno ha podido resolver, ni siquiera mejorar. Las cifras están a la vista y por lo tanto es un tema súper delicado para la ciudadanía. O sea, es el peor escenario. Ahora, creo yo, y concuerdo en esto, que el director del hospital emitió como hospital una declaración que fue bastante ambigua, pero nosotros no tenemos el rol fiscalizador. Efectivamente, yo en lo personal emití esa declaración. Es la Cámara de Diputadas y Diputados la que tiene el deber constitucional de fiscalizar los actos de autoridades de gobierno en nombre del gobierno. Nosotros no lo tenemos, sin embargo, podemos consultarlo. Ahora veamos dentro de las prioridades que tenemos, ya el próximo lunes está completo y tendríamos que ver si todavía es pertinente, porque tienen que haber, por transparencia, por todo. Yo aquí el reclamo que le hice a la ministra fue porque se demoró 10 días en decir lo que pasó o dar su versión. Tal vez todo hubiese terminado allí, pero se demoraron 10 días y el silencio juega en contra, siempre. El silencio juega en contra de la transparencia. No obstante esto, como tenemos ocupado el próximo lunes, veamos si hay un espacio, digamos, y si es pertinente todavía, porque en una de esas las investigaciones que están en curso ya terminaron, y veamos. Por eso lo tengo acá. Sobre el punto, déjeme terminar mis puntos varios y le doy la palabra para poder tener tiempo para las invitadas. Bueno, estamos claros, vamos a abrirle un espacio el próximo lunes como sea. Por último, veamos la posibilidad de tener 15 minutos más, 20 minutos más en la reunión del próximo lunes, el director de FONASA para el próximo lunes. Luego, FONASA. Colegas, miren, tenemos la venta ilegal de los productos farmacéuticos. Dicho en sencillito, ese proyecto que hay que sacarlo, ¿no? Ya pedimos que el gobierno le ponga urgencia, lo dijimos al inicio. Segundo, tenemos el PL de las licencias médicas, que ya se ha reiterado también desde aquí y no conocemos cuál es la postura del MinSal al respecto. Tenemos el proyecto de establecimiento asistencial docente, que lo tratamos en la sesión de la región de Los Ríos, escuchamos allí y faltan una o dos exposiciones que entiendo que la OPS me parece que pidió, o alguien, y resolvemos y votamos y despachamos. Tenemos el proyecto de ultraprocesado, que lo vamos a ver mañana, pero todavía tenemos que pasar a la sala. Y tenemos el proyecto de salud mental, que va a volver sí o sí, si es que la sala lo alcanza a votar mañana, porque creo, o mañana o el miércoles, está en tercer o cuarto lugar de la tabla. Pero va a regresar de todas maneras para acá. Perdón, el de salud mental. El de eutanasia vuelve sí o sí. Y eso podría votarse mañana. Va a volver a la comisión si se rechaza en la sala, y va a volver ahí regresa a través de una mixta, ¿no? Y somos los 5, somos miembros de la mixta, y si se aprueba, regresa a la comisión ya para ver en particular. O sea, sí o sí, nosotros 5 vamos a tener que, a partir de mañana, darle un espacio al proyecto de eutanasia, dicho en breve. Senador Gaona, senador Chaguán. Gracias, presidente. Sí, presidente, la próxima semana van a estar en Chile alumnos de la Universidad de Harvard, de Medicina de la Universidad de Harvard. Todos los años se realizan pequeñas reuniones con miembros de la Comisión de Salud de este Senado, y quería ver la posibilidad de que el próximo martes 13, quizás al término de la sesión, pudiésemos tener un espacio de conversación con estos estudiantes de Harvard, de Medicina de la Universidad de Harvard, y poder responder algunas inquietudes y tener un diálogo de unos 30 minutos con ellos, ojalá con los 5 senadores o con los senadores que puedan quedarse a esa sesión una vez terminada la Comisión de Salud del martes 13, presidente. Si fuera posible, yo a lo menos comprometo mi participación. Veamos los tiempos. Siempre hemos recibido estudiantes, independientemente si son de Harvard o son de la universidad cualquiera de nuestro país,
Siempre es bueno conversar con estudiantes y contarles lo que está, y a mí en lo particular no me mueve la aguja si es de Harvard o de Yale o de Oxford o la que sea. Sin embargo, es bueno conversar con estudiantes, veamos nuestros tiempos legislativos y con mucho gusto lo agregamos después de la sesión. Senador Chaguán. Sí, presidente. Recordar que el martes 13 está Congreso Futuro en Valparaíso y vamos a tener al Premio Nobel de Medicina, Jacques Chirac, que ha estado estudiando todos los temas de la telomerasa y que dice relación justamente con la prolongación de la vida y los estudios que ha hecho fundamentalmente con estudios de la extensión de las telomerasas de aquellos que han estado o en el espacio, astronautas en el espacio, o aquellos que han estado trabajando fundamentalmente a varios cientos de metros bajo el mar, con inmersión. Y esto es un tema muy relevante desde el punto de vista de la extensión de la vida. Y lo que él acredita ahí es que es la gravedad la que determina el ciclo vital, la gravedad. Entonces es un tema muy interesante y que, o sea, que la gravedad dice que todo cae en algún momento. Claro, pero además, presidente, no olvidar, aprovechando que viene la gente de la Universidad de Harvard, un proyecto que yo he pedido, que yo antes de irme yo espero que pueda ser despachado de esta comisión, no estoy pidiendo que salga del Congreso, nada de esta comisión, que lo impulsó el doctor Hugo Reyes con justamente la OPS, que es la alfabetización sanitaria, que esta mañana yo sé, y que es muy relevante, si podemos citar a la OPS, porque es un proyecto que hace la diferencia entre las tasas de morbilidad temprana o no, porque cuando las personas tienen posibilidad en los currículos de tener capacidad de entender los impactos del consumo de alcohol y droga, de la vida sedentaria, de primeros auxilios, de saber cuándo recurrir o no a un médico, hace toda la diferencia de tener una medicina preventiva. Entonces yo, presidente, gracias por haberlo puesto en tabla y ojalá invitar a la OPS a esa reunión. Bien, muy bien, lo vamos a considerar. Colegas, quiero pedir el acuerdo para abrir el plazo de presentación de indicaciones para el proyecto para que quede en secretaría del boletín 17948. Es una indicación comprometida por el ministro García respecto de la modificación de la Ley de Seguridad Nuclear, que dejó un lío de marca mayor con todo lo que significa la radioterapia, ¿no? Y similares, ¿no? Entonces, yo propongo que, entiendo que es hasta el jueves, pidieron, Caro, ¿no? Sí, demos plazo hasta el jueves para que el gobierno ingrese la indicación y lo resolvemos de inmediato. Necesitamos votar eso, y con urgencia. ¿Ya? ¿Tomamos el acuerdo? Tomado el acuerdo. ¿Perdón? Hasta el mediodía, sí, hasta las 12 horas. ¿Ya? Así que hay que infórmenle por favor al Ministerio de Economía que está otorgado el plazo. Ahora, si se puede antes, porque si no vamos a ver la otra semana. No, se interna. No, fue general y particular. Lo resolvemos nosotros. Exactamente. Y además artículo único, así que no, lo resolvemos nosotros y ya está tomado el acuerdo y por lo tanto pueden comunicarle al gobierno formalmente de la comisión, pero también aquí está el asesor legislativo, que se apuren y lo presenten cuanto antes. ¿Ya? Muy bien. Bueno, me informan que de la Subsecretaría de Salud Pública está el señor Shun Kim, jefe de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, por vía Zoom. Muy bien, vamos con mucho agrado a recibir a la directora del Instituto Nacional del Tórax, la señora María Begoña Yarza, exministra de Salud, con el objeto de que exponga sobre el examen de alta precisión para la detección temprana del cáncer pulmonar. Como segundo tema, si bien es cierto que hay que hacer una corrección, la señora Paola Vergara, que el senador Chaguán ha estado insistentemente pidiendo que se escuche en la comisión, se había excusado y solicitado se programe ser recibida el 20 de enero, llegó. Y por lo tanto, al final le vamos a dar un tiempo para que, ya que vino, pueda exponer. Doctora Yarza, le ofrezco la palabra, por favor. Bueno, primero darle las gracias por
por permitir que les cuente esta historia, esto que estamos haciendo en el Instituto Nacional del Tórax, agradecerle a los senadores y agradecerle al resto de los que están acá. Yo reconozco la preocupación que muchos de los actores que estamos en salud tenemos con respecto al cáncer, y en lo particular yo creo que también hay algo que señaló recién el senador Chaguán, que tiene que ver cómo nos anticipamos. O sea, como que efectivamente están poniendo recursos y la preocupación de tener buena radioterapia y tener ciertamente formas terapéuticas, pero hay un foco que no podemos perder, que es el foco anticipatorio, y de eso les vengo a hablar. El Tórax es una organización, es un instituto. En Chile existen 6 institutos, ustedes lo saben, y yo siempre digo que el Tórax es de los más institutos que hay, ¿cierto? Porque para ser instituto uno tiene que reunir ciertas condiciones, y el Tórax las tiene, por cierto. Hay una planificación estratégica que el Tórax se propone ser líder nacional de humanización, de tecnología, de cobertura en los problemas complejos. O sea que el Tórax no solo quiere hacer las cosas bien, sino que quiere liderar. Y liderar para un instituto es empujar un poquitito hacia adelante, ir también anticipándose a las tareas, a los proyectos, en drogas, en formas de hacer las cosas. O sea que liderar, ¿cierto?, no es solo tener una opinión acerca de lo que ocurre, sino que lograr que cambiemos de opinión, que nos anticipemos, que hagamos cosas nuevas. Y por tanto, por eso pongo porque este proyecto está en la sintonía de lo que el Instituto Nacional del Tórax quiere hacer para el país. Les quiero poner porque este es un trabajo que hicimos con los 20 años de egresos hospitalarios, que Chile tiene una tremenda virtud de acuerdo a sus estadísticas. Podemos recorrer esos datos, y cuando los recorrimos fuimos a buscar cuáles son los problemas de salud que el Instituto Nacional del Tórax resuelve para Chile de forma con ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir ventajas comparativas? Es que es el que resuelve más en Chile, que tiene mayor experiencia, mejor know-how, pero que también tiene mejores resultados. Y cuando miramos esos problemas de salud, le llamamos los problemas de salud trazadores. Así le pusimos en el Tórax. Y nosotros tenemos alrededor de 63 problemas de salud trazadores. Y puse esta diapositiva donde están los primeros. Y cuando uno mira la resolución quirúrgica del cáncer de pulmón, vale decir lobectomía del lóbulo superior, lobectomía del lóbulo medio, del lóbulo inferior, o sea, toda la resolución quirúrgica de cáncer de pulmón, y miramos en este cuadro en qué lugar está el tórax, ¿cierto?, en la trayectoria de los últimos 20 años y en el 2019, que es el año más productivo que hemos tenido desde el punto de vista de la producción en el sistema de salud chileno, es que somos el primer lugar sin lugar a dudas. O sea, somos aquella institución que opera cáncer con mayor, no solo en la magnitud, sino que tenemos la mayor experiencia y los mejores resultados. Eso significa que cuando yo voy a buscar quién es el segundo prestador que resuelve estas cosas en el sistema sanitario, quien le sigue es la clínica alemana del 2019, con alrededor de 50 y tantos casos en lóbulo superior derecho, y posteriormente la clínica Dávila con algo de 30. El sistema sanitario público tiene eventualmente algunos casos. O sea que el Instituto Nacional del Tórax es quien resuelve, no solo en mayor magnitud, sino mayor capacidad y mayor entrenamiento, el cáncer pulmonar de su forma quirúrgica. Cuando yo miro y digo el instituto, ¿cuál es la repercusión que tiene que nosotros instalemos un proyecto de anticipación al cáncer? Bueno, traje esta diapositiva que muestra que al Instituto Nacional del Tórax en atención abierta, el 47% no son del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y que en el caso de la atención cerrada, que es una atención mucho más compleja, de pacientes más agudos, en fin, aparece como nuestro número es el 61%, no es del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Vale decir
que el cuarto elemento que tiene el Instituto Nacional del Tórax de resolver los problemas de salud de estas dos especialidades, cardioquirúrgicas, cardiológicas, respiratorias y de cirugía de tórax, por lejos, ¿cierto?, se constituye en un instituto nacional. Entonces, nosotros, cuando decimos que queremos instalar algo que va a anticipar, la repercusión llega a Aysén, la repercusión llega a Magallanes, la repercusión llega a Arica, la repercusión llega a O'Higgins. O sea que cualquier cosa que nosotros instalemos en el instituto tiene repercusión nacional de verdad. Para decirle cómo hacemos las cosas, bueno, quiero mostrarle el peso GRD del Instituto Nacional del Tórax. El GRD es una forma de organizar los egresos hospitalarios de acuerdo a su complejidad. Y esa complejidad está dada por su diagnóstico, procedimiento, pronóstico, ¿sí? Y cuando miramos al Instituto Nacional del Tórax nos damos cuenta, ¿cierto?, que la complejidad del tórax es de 2.24. La complejidad del país es 1.06. O sea, el desafío terapéutico y diagnóstico de complejidad que tiene el instituto dobla, más que dobla, la del promedio nacional. Somos la institución de mayor complejidad del país. Entonces, cuando uno dice, entonces este instituto está acostumbrado a esos desafíos. Cuando uno mira trasplantes de pulmón, no pongo corazón porque estamos hablando de pulmón, ¿cierto? Nosotros hacemos en el país el 50% de los trasplantes de pulmón del país y el 100% de los públicos. O sea, nuestra institución es la que hace los trasplantes pulmonares para el 85% de la población. O sea, que es un tremendo desafío. Esos equipos son equipos quirúrgicos también, que son los que hacen y resuelven el cáncer de pulmón quirúrgico. Y aquí está la sobrevida, cuando uno mira esta sobrevida en trasplante bilateral, en fin, son sobrevidas equivalentes a las que tienen los países europeos. O sea, nuestro estándar de resultado son resultados satisfactorios. Ahora volvamos a cáncer, que es lo que vengo yo a contarle. En Chile estimamos la incidencia de cáncer con Globocam, con el departamento, ¿cierto? Y con la agencia de cáncer lo hemos conversado con Zoom, que la estimación que tiene Globocam son 12 casos por 100.000. Dado nuestra pirámide poblacional, que es distinta a la que tiene Globocam, ¿sí?, hace que subestime la incidencia de cáncer. Nosotros, a partir del resultado de nuestra experiencia personal en el suroriente, y levantamos la incidencia en el suroriente y llegamos a 40, lo hicimos también en el oriente, acabamos de terminarlo el año pasado, a mediados del año pasado, y nuevamente la incidencia real, comité oncológico, cuántos pacientes en comité oncológico diagnosticados por cáncer, con RUT y todo, y se acerca también al 40. Vale decir que nos parecemos a España, nos parecemos a Estados Unidos, y no lo que aparece en Globocam como 12. ¿Por qué lo digo? Porque si uno sigue con el 12, vamos a estar siempre subestimando las necesidades en cáncer de pulmón. Y esta es la estimación de demanda al 2035, ¿cierto? Nuestro servicio, contando a Aysén y Magallanes, que son nuestros, y nosotros nos sentimos orgullosos de atender a Magallanes y a Aysén, nosotros deberíamos tener 400 casos de cáncer de pulmón. Pero ¿cómo llega el cáncer de pulmón? En Chile, el 60% de los pacientes con cáncer de pulmón llegan en etapa 3B y 4, que es etapa no quirúrgica, en la 4 estamos hablando de tratamientos paliativos. O sea que el cáncer de pulmón llegamos tarde. En nuestra institución, de acuerdo a que tenemos la capacidad de ir, nos mandan pacientes, algunos más precozmente, nosotros tenemos unos resultados un poco distintos. Tenemos, en etapa 4, tenemos alrededor de un 56%, un poco menos que el 61% del país, pero en etapa 1 o 2, quirúrgica, anticipatoria, también.
tenemos un poco más, tenemos 20, 18 más 1 y fracción. O sea, nosotros tenemos una experiencia mejor en anticiparnos, pero no es suficiente. Porque el pesquisaje de algún colega que nos manda no es una política pública y por tanto el acceso, como bien decía el senador Chaguán, va a tener que ver con que quién es el que entiende mejor, que va hacia alguien y exige, en fin, o sea, mediado por muchos factores de barrera. Entonces, nosotros a punto de partida de esto, de que el cáncer de pulmón es la causa de muerte oncológica más importante del mundo y en Chile, ¿cierto? Y en Chile es la primera causa de mortalidad en cáncer, o sea que es de esa envergadura en hombres y en mujeres. Entonces, nosotros creemos y que hay estudios que avalan que existe una posibilidad de hacer un tratamiento, una estrategia anticipatoria y disminuir en un 24, eso está mal el 14, en un 24-25% la mortalidad, 24-25%. Desde el 89 a la fecha, con mamografía, lo que hemos disminuido es eso, 25, 26, o sea que una política pública como las mamografías, ¿cierto? En este caso, en un periodo 3 escáner de baja dosis, podemos llegar a una disminución del 24%. O sea, es una gran política pública. Entonces nosotros, el proyecto que nosotros le estamos contando es que nosotros a partir de ahora, de enero, partimos con la implementación, ¿cierto?, de este proyecto. Y este proyecto lo que va a evaluar, porque ya tenemos suficientes estudios que dicen que nos podemos anticipar, que llegamos en etapas precoces y que lo que vamos a disminuir es la mortalidad en un 24%. ¿Qué es lo que estamos evaluando en este proyecto? Todo lo que significa las barreras de acceso. ¿Por qué en exámenes como la mamografía, en Chile, sabiendo que es una detección tan eficiente, por qué tenemos un 38% de cobertura? Quiere decir que no es suficiente con tener la tecnología, que nos falta un paso de inteligencia que es ver cuáles son los factores que obstaculizan que una persona vaya a hacerse este examen. ¿Cuántos factores son? Culturales, geográficos, ¿cuántos factores de comunicación, de alfabetización? ¿Cuáles son los factores? Y entonces nosotros queremos levantar esas barreras y los factores facilitadores. Para aquello, ¿cierto?, que vamos a levantar, estamos levantando este proyecto que empieza ahora en enero. Además, queremos contribuir con el viaje del paciente. O sea que esta persona que asiste a un screening como este, ¿cómo es ese viaje? ¿Cómo lo facilitamos? ¿Cómo hacemos un diseño del camino de las personas? Estos son los estudios, múltiples estudios, o sea, hay demasiada literatura que avala que esto sí tiene resultados en el mundo, ¿cierto? Y lo único que dicen los que han implementado es que lo tiene que hacer, ¿cierto?, por un valor ético. Si yo encuentro un porcentaje mayor de tumores para operar, la respuesta quirúrgica tiene que estar. Uno no le puede ofrecer un screening a un grupo poblacional si no tiene la respuesta completa. Y por tanto nosotros creemos que el Instituto Nacional del Tórax, con los datos que yo le he mostrado, es la institución que tiene que hacer este proyecto porque tiene la capacidad de responder a todos los requerimientos que tienen los pacientes oncológicos. En 3 secuencias, 3 veces, año por medio, de hacerse un escáner de baja dosis, alrededor, en 3 años, a 2.700, o sea, un poco menos de 1.000 personas al año, lo que vamos a tener es esta reducción del 24% de mortalidad. O sea que vamos a salvar a personas en concreto con este screening, pero sí, lo más importante es que vamos a llegar antes y vamos a poder anticiparnos y operar, sacar el nódulo en etapa 1, 2, 2A, 2B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros en el año 2024 se compra un escáner de tecnología muy alta y este escáner está puesto ya en el instituto. Pensamos que una de las barreras más concretas para los pacientes tiene que ver con el horario, esa no tenemos que ir a investigarla.
el horario en que nosotros citamos a las personas para hacerse procedimientos son los horarios laborales y por tanto la ampliación del horario del escáner de 5 a 8 para el screening y fin de semana de 12 horas abierto para hacer el screening hace que una primera barrera obvia, ¿cierto?, podamos ponerla al servicio y bajarla. Esa barrera, ¿cierto?, para nosotros era bien difícil hacerla porque necesitamos funcionarios, personas, tecnólogos que estén en ese horario y gracias que armamos un directorio y una participación de varias universidades en este proyecto, la Universidad de Santiago aporta con estos tecnólogos. Por tanto, es absolutamente, ellos están contratados, partimos ahora con las visitas a la atención primaria, toda la etapa formativa, pero ya tenemos a los tecnólogos y podemos abrir de 5 a 8 y fin de semana 12 horas para el screening. Como nosotros creemos que tenemos que bajar las barreras, desde la propia atención primaria van a tomar la hora. O sea, no tienen que ir a buscar la hora, que el papelito, sino que se van desde la atención primaria con su hora para el escáner. La información del resultado del escáner, conversado con el equipo de radiólogos, antes de 5 días va a estar listo el resultado del examen y nosotros nos haríamos cargo de todo el proceso de atención. En el caso de que encontremos a alguien en etapa 4, la idea es que tiene que estar cerca de su lugar donde vive y por tanto si vive más cerca de un determinado hospital, vamos a enviarlo a ese hospital. Tanto la Chile como la USACH han sido partner de este proyecto. La Universidad de Chile nos brinda, además de los temas metodológicos, igual que la Santiago, el convenio con MIT y por tanto estamos adquiriendo un software que tiene MIT no solo para que podamos hacerle el screening a las personas, sino que este software va a mirar, ¿cierto?, y aprender de las escáneres de personas en Chile para poder predecir, de acuerdo a las imágenes que no son tumorales, poder decir, señor, usted tiene que volver a hacerse un escáner en 3 años, porque en 3 años usted va a tener esa imagen oncológica. O sea que vamos a poder no solo hacer este estudio con las 3 imágenes secuenciadas por 1 año, sino que además, al término de este trabajo, vamos a tener una información suficiente para poderle decir a las personas con un escáner cuándo se tiene que hacer el segundo, si es que no hay evidencia de cáncer. ¿A quiénes hemos invitado? Invitamos a las comunas del área oriente, pero además invitamos a algunas comunas del área metropolitana, 3 comunas que tienen el índice de desarrollo humano más bajo de la metropolitana. San Pedro de Melipilla, por ejemplo, un área rural que tiene una mortalidad, los datos de salud son de los peores de la metropolitana. Decidimos invitarlos, que ellos sean, porque además las preguntas son gente de metropolitana, sí, pero ¿quién rural? Para saber cuáles son las barreras que tiene la ruralidad, cuál es el lenguaje que le vamos a hacer a las personas que viven en ruralidad. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos Cerro Navia, que también tiene los indicadores más malos de la metropolitana en términos de salud, de desarrollo humano, global y en particular de salud. Entonces, la idea es que esas comunas van a participar. Y yo termino con esta foto porque les quiero contar que terminamos el EPH esta semana. Estamos enviando el estudio preinversional del Instituto Nacional del Tórax y estaríamos pasando a factibilidad. Lo que haría es que el Instituto Nacional del Tórax va a ser un centro de referencia para cáncer de pulmón y eso significa que lo que tenemos aprobado son radioterapia, 2 aceleradores lineales, resonador, escáner, pero además SPECT, PET, y por tanto esto que estamos iniciando hoy tiene la perspectiva, por cierto, de un instituto que sea capaz de hacerse cargo. Y lo que además tiene de bonito, que a mí me encanta contarlo, es que va a haber un edificio nuevo, pero nosotros creemos que tenemos que conservar el antiguo y estamos peleando para conservar el antiguo y que este antiguo sea como la parte administrativa y allí también concurran todas estas ofertas que el Estado tiene para la comunidad, desde FONASA, Chile Atiende, el Cernatur para adultos mayores, en fin,
O sea, como que pensamos que el proyecto no puede estar alejado de la comunidad. Por tanto, este proyecto contempla este desarrollo que estamos haciendo y será capaz de que abordemos no solo el Servicio Oriente y 3 comunas de la metropolitana, sino que la idea es que podamos resolver en la metropolitana completa. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a ustedes, al resto de los senadores, a los equipos, por habernos invitado. Muchas gracias, doctora Yarza. Bueno, su exposición está en la línea de lo que hemos venido proponiendo en la comisión, en la sesión de la región de Los Ríos. Tuvimos a los directivos de la Asociación de Urólogos de Chile por el cáncer testicular, que está preocupando mucho por la población joven que afecta y es tan fácil de prevenir. La campaña del Tócate es fundamental. Pero también en la ley de presupuesto logramos incorporar con el gobierno una glosa que permite, lo logramos con el Ministerio de Hacienda, no así con el Ministerio de Educación, para que hayan campañas de educación sanitaria para el cólon rectal, pero también para el testicular. Y en eso, bueno, la idea es cómo poder anticiparse. En el caso del cólon rectal, que hoy día es el que más está produciendo muertes en Chile y subiendo, el diagnóstico puede hacerse 10 años antes a través de sangre oculta y de otros. La próxima semana vamos a tener a un equipo que está investigando sobre trazadores de cáncer mamario con buenos resultados y yo creo que es el camino, o sea, cómo nos anticipamos un diagnóstico precoz, porque no solamente podemos salvar vidas, sino que además para el Estado de Chile va a ser infinitamente más económico atender a esas personas en una etapa precoz que llegar a las últimas, digamos, a hacer un acompañamiento como el que estamos haciendo a través de cuidados paliativos. Así que gracias a usted, va a volver a ser convidada. Y dicho sea de paso, se me había quedado en el tintero porque hemos estado en contacto también con la FALP para que veamos... Nosotros estamos firmando un convenio con la FALP de colaboración de investigación, porque hay un tema que los institutos, y en lo particular, la investigación, este es un proyecto que pretende poner a la sociedad y a Chile ciertos resultados, una investigación de tomo y lomo con implementación. Los institutos no tenemos ni una posibilidad de investigar, podemos concursar alguna cosa, pero en el ítem presupuestario no existe para la inversión. Entonces, bueno, si nosotros... buenos socios, ¿no? Claro. Hay que buscar buenos socios. Lo importante de esto es que siendo hoy día la primera causa de muerte en Chile y subiendo, el esfuerzo y la política pública tiene que estar orientada a la prevención, sí. Claramente a la prevención. Vamos a salvar vidas, vamos a ahorrar plata, en fin, vamos a poder tener muchísimos mejores resultados. Y ese es el empeño que hemos hecho los 5 miembros de esta comisión. Senador Gaona. Sí, presidente. Bueno, primero que todo, agradecer la presentación de la doctora Yarza y a través suyo enviar un especial saludo al doctor Rafael Bugueño, quien nos ha insistido bastante para que este tema pudiésemos escucharlo aquí y escucharlo a usted especialmente hoy en esta sesión. Yo creo, y ahí quiero que usted me vaya corrigiendo si no estoy en lo correcto, pero me da la impresión de que esto es un tema que ya está aprobado, en el sentido de que la mejor política pública sería que efectivamente nosotros llegáramos de manera anticipada y para eso los escáneres de baja dosis son mucho más importantes y deben ser de aplicación universal. Universal en el sentido de los pacientes elegibles para ello, porque no todos los chilenos deberían someterse a ese examen, sino que ciertas características de antecedentes, me imagino, familiares, algunos temas de características de fumadores, en fin. 55 a 75 con un número de cajetillas diarias. Entonces, mi pregunta, y aquí, más que a la doctora Yarza, entiendo que está conectado el director o el jefe nacional del cáncer, si no me equivoco, es qué posibilidades reales tenemos de hacer esto una política pública, de que efectivamente esto sea no solo para el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y algunas comunas de la región metropolitana, que entiendo que eso ya está financiado y que eso va a funcionar, y todavía no, o autofinanciado por el propio hospital, es decir, ¿qué posibilidades hay de que esto efectivamente sea una política pública y que se pueda implementar en todo el país, más allá de lo que está haciendo con su propio esfuerzo el Hospital del Tórax? Eso fundamentalmente lo que yo quiero consultarle, más que a la doctora Yarza,
doctor Sun, doctor Sun, y que nos explique qué tan viable es esto de poder tener estos exámenes en todos los hospitales de alta complejidad del país, que puedan haber un mecanismo de derivación desde la atención primaria, porque ahí es donde está la primera detección de las pacientes con ciertas características, como acaba de decir la doctora Yarza, y esto se convierte en una política pública, porque ya está demostrado de que evidentemente llegamos con mucha anticipación con este escáner de baja dosis y podríamos salvar mucho más vidas de la que estamos salvando ahora. Entonces, esa es básicamente mi pregunta, presidente, y si me imagino, no creo que esté en el presupuesto 2026, porque como me dice aquí la directora del Hospital de Cáncer, que lo están haciendo con sus propios recursos, si esto lo han evaluado en el ministerio, si están pensando en este tema, si lo conocen bien, si efectivamente están de acuerdo, si tienen alguna inquietud, inconveniente, que nos expliquen un poco qué tan viable es esto, para que nos aclaren un poco la película, presidente, respecto a este tema. Muy bien, estamos a 10 minutos de cerrar, nos queda todavía una exposición. Yo debo decir que llama la atención, y esto en términos generales, que estemos en las últimas semanas hablando de una cuestión preventiva que debería haber sido enfrentada por cualquier gobierno, ¿no? Siempre va a ser la mejor decisión invertir en prevención, siempre. Y curiosamente no tenemos políticas públicas que den cuenta de aquello, ¿no? Ya lo acabamos de decir. Recién estamos empezando a pensar en cómo hacemos el tamizaje. Un dato solamente. Sabemos que la tuberculosis en Chile empieza a ser un problema, pero no tenemos claro qué tan problema. En Perú iniciaron un proyecto de tamizaje, lo empezaron por las cárceles, siguieron por la gente vulnerable y los resultados son increíblemente preocupantes. O sea, cuando se hace un tamizaje, aquellos sospechosos pasan a la segunda etapa, si no, ¿para qué gastar plata? Y cuando llegan a la segunda etapa, un porcentaje de eso se les confirma, y eso se reconfirma a través de procedimientos que son extremadamente sensibles y exactos. Perú está actuando de esa manera. Entonces, bueno, si nosotros no lo hemos hecho, ya tienen políticas públicas que son obligación de ejecutar para evitar que siga proliferando un problema que termina costando muchísimo dinero al Estado. Bueno, en ese contexto entonces le voy a dar brevemente la palabra a don Sung Kim, que es el director de la Agencia Nacional de Prevención y Control de Cáncer. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y por su intermedio también quisiera saludar a los integrantes de la comisión, así como a la doctora Begoña Yarza, expositora, y al senador Gaona por la consulta. De parte de la Agencia Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud, podemos contarles que el Plan Nacional de Cáncer para el quinquenio 2022-2027 contempla el desarrollo de los tamizajes como un eje fundamental para la prevención y la mejora de los resultados en materia de cáncer. Así, como ustedes saben, tenemos implementado en el país todo lo que tiene que ver con cáncer de mama y cáncer cervicuterino, que hemos avanzado recientemente en la inclusión del test de pH en el GES. En ese sentido, también hemos estado desde el 2024 implementando un piloto, una estrategia de implementación inicial en 16 de los 29 servicios de salud, tamizaje o priorización o prevención secundaria de lo que es cáncer de gástrico y cáncer colorectal. Por supuesto, los siguientes cánceres que están en esta lista de desarrollo es pulmonar y próstata. En ese sentido, agradecemos la iniciativa tanto de la Fundación Arturo López Pérez como del Instituto Nacional del Tórax, porque nosotros tenemos planificado el desarrollo de estudios de costo-efectividad nacional para su postulación a una formulación presupuestaria como política pública nacional. Sin duda, los datos que se van a ir generando en esta, que además cuenta con soporte académico en términos de calidad de datos, nos va a permitir tomar la determinación correcta para el país. Así que muchas gracias. Solamente un dato que vino a raíz del comentario que hizo alguien acá, creo que fue el senador Gaona.
o la doctora Yarza, si bien es cierto, entendemos que el cáncer de mama junto con el cáncer de cuello uterino es el que tiene la más alta mortalidad, la pregunta es por qué no acuden habiendo mamógrafos en distintas partes del país. Creo que hay una respuesta que es muy simple y lo dice la gente, porque les duele. Hoy día hay centros, lamentablemente son privados, que tienen mamógrafos que no duelen. Entonces, bueno, partamos por ahí, digamos. Yo he escuchado, he conversado con mujeres que me dicen, sí, voy a ir, pero despuesito, porque esa cuestión duele. Entonces, van eludiendo, es parte de cómo vamos eludiendo responsabilidades. Entonces, yo creo que también hay que ir adecuando los equipos, digamos, para dar satisfacción a las personas. Doctor Castro. Gracias, presidente. Saludar a la doctora Begoña Yarza, exministra y actual directora del Instituto Nacional del Tórax. ¿Qué inquietud me llevo y quisiera plantearla? Uno, si entendí bien, porque no alcancé a escuchar toda la presentación, si tuviéramos un sistema de screening o tamizaje o evaluación previa vía escáner de baja resolución, de baja dosis para pulmón, podríamos evitar ese 60% de etapas 3B o 4 como llegan los enfermos. Y así, como el cáncer de pulmón está en el auge, entonces quisiera que lo pudiera asociar respecto de auge o GES, cáncer de pulmón, respecto de acciones preventivas, que yo creo que son las que más nos importan a todos, justamente para evitar que los enfermos lleguen tan tarde. En cáncer mamario también llegan tarde, porque la mamografía, como decía el presidente, entonces, hay muchos problemas en eso. Dos, ¿qué cantidad de cánceres no están asociados a tabaco, de pulmón? Porque también ahí se dicen cosas, pero yo creo que es mejor precisarlo. Y por último, si en los hospitales cabecera de región, yo sé que la cantidad es menor de resolución, ¿en qué toparía? Aquí salgo de la mirada del tórax, pero como está ahí la alta especialidad, ¿en qué toparían los grandes hospitales cabecera, base en las grandes regiones del país, o en otros hospitales metropolitanos, pero pensando en regiones sobre todo, para tener buen nivel de cirugía? Porque si no, la derivación es un karma. O sea, yo lo digo desde O'Higgins, que está cerquita de Santiago, pero la derivación a veces al mismo hospital del tórax, porque es una larga lista nacional la que va al hospital del tórax, y por lo tanto la priorización y todo. Entonces, ¿cómo se podría distribuir de alguna forma la oferta asistencial para cáncer de pulmón en los hospitales más grandes de regiones, para evitar justamente estos movimientos largos de traslado? Gracias, presidente. Muy bien, estamos a 5 minutos. Yo quisiera solicitarle encarecidamente a doña Paola, que como ya dije, había anunciado que venía el 20, ya no va a alcanzar a exponer, queremos escucharla bien y no a la carrera y en 2 minutos. La primera, hay comisión, tenemos varios asuntos más. Por lo tanto, le pregunto, le quiero preguntar primero si usted pudiese venir tal como lo teníamos registrado para el día 20. ¿Es posible? Sí, también lunes. Sí, muy bien. Sí, puede abordarse en 5 minutos. Sí, es muy breve. Bueno, si es muy breve está bien. Muy Está breve. muy bien. Entonces le voy a pedir a la doctora Yarza que responda brevemente y voy a pasar dado, porque no podemos prorrogar. Sí. Mira, por más muy allá de breve, 5 solo minutos. decir que hacer esto, el de baja dosis, podemos tener escáner en otros lados, pero como la responsabilidad es resolverlo, como nosotros no lo imaginamos, lo que nos imaginamos es mirar, evaluar la costo-efectividad, las barreras, todo en nuestro proyecto, que sería la población, estamos hablando de una población alrededor de 1.200.000 personas, las que nosotros haríamos el screening. O sea, es un estudio de buen nivel. Y allí lo que nosotros pensamos es que la parte quirúrgica, todos aquellos pacientes 1A, 1B, 2A y 2B, si esto se implementara en otras regiones, nosotros poder resolverlo. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la respuesta quirúrgica es muy escasa. Entonces nosotros decimos, este problema de salud, como es muy grande, lo que tenemos que hacer es generar una formación, que lo planteamos, nosotros tenemos una formación de cirujano de tórax, pero especialista en cáncer de pulmón, o sea que podamos aumentarla. Y en eso estamos con la Universidad de los Andes. O sea que nuestro proyecto es el hospital nuevo, crecemos, screening, instalar el screening y formar más cirujanos de tórax. Porque el problema sería que lo diagnostico y no lo puedan resolver. Eso es. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando porque este es un tema que nos va a seguir convocando.
Muy bien, como segundo punto queremos escuchar a la señora Paola Vergara respecto a su testimonio. Le ofrezco la palabra. Buenas tardes a todos. Primero darle las gracias a usted, presidente de esta comisión, y al senador Francisco Esteban, quien me recibió en Valparaíso por un tema muy complicado que me aqueja. Hablando de cáncer. ¿Se puede acercar un poquito el micrófono? Más que la escuchemos es para ¿Ahí que sí? quede bien grabado. Ya. Hablando de cáncer, yo sufro de una leucemia linfoblástica aguda desde ya hace 2 meses. A mí me la detectaron en febrero del 2024, trabajando a bordo yo de un buque, y estuve en Ushuaia internada una semana. Luego me trajeron de urgencia a Chile y estuve hospitalizada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y empezamos a conversar el tema del trasplante de médula. En la clínica empezaron a buscar y yo ya tenía 2 donantes por medio de DKMS. Me dieron el alta, después ingresé de nuevo por un tema dental, y cuando ya me dicen que ya es posible el tema del trasplante, mi empresa donde yo trabajaba me cortó todo ayuda económica, por lo cual tuve que ser trasladada a atención en el Hospital Salvador. En el Hospital Salvador yo llegué, y el primer día que yo llegué, la doctora Bárbara Puga, que es hematóloga y está a cargo de trasplantes, me dijo que no me hiciera ilusiones porque ahí en el hospital no hacían trasplantes con una célula que no fuera de emparentado. En este caso la única que podría haber sido era mi hija, y no fue. Yo me quedé en una pieza sin saber qué hacer. Me dijo, pero todo va a estar bien, vamos a hacer tratamiento. Empezamos con tratamientos todo el año pasado. Y a mí en la Católica me hicieron unas quimios intratecal para evitar que el cáncer se fuera al cerebro. En el hospital la doctora me hizo una intratecal, y yo cada vez que iba a los controles, que era una vez al mes, de mayo hasta diciembre, le insistí mucho en el tema de la intratecal. Y me dijo, no, porque ya estás en remisión y está todo muy bien, así que no te preocupes. Bueno, pasó enero, fines de enero del 2025, yo comencé a sentirme muy mal. Le escribí a la doctora, no me contestó unos 5 o 6 correos que le envié porque no me podía comunicar directamente con ella. Y paralelo a eso, yo me comuniqué con la fundación de KMS, a quien le solicité si ellos otorgaban algún tipo de beneficio o ayuda a las personas que querían trasplantarse y no tenían los medios, o que no se podían trasplantar en algún centro hospitalario. La niña me responde que sí. Incluso me cita a una consulta con un doctor en la clínica alemana, y esto fue en febrero, 7 de febrero, me están examinando y el doctor me manda de urgencia, me mandó de urgencia a cualquier urgencia. La verdad es que yo no quise ir al Hospital Salvador porque yo dije, hay mucha gente, y además que sí, en realidad tenía mucha desconfianza de encontrarme con la doctora Puga, nuevamente, que no había hecho nada. Me dan el diagnóstico en el Hospital de la Católica. Efectivamente, tenía la leucemia en el cerebro, y ahí estuve un mes más o menos y me quedé por ley de urgencia. Traté de comunicarme con la doctora, yo no tuve más comunicación con ella, y después me llevaron a El Salvador porque ya había terminado el periodo de la ley de urgencia, y estuve hospitalizada desde mayo de este año, desde marzo hasta mayo. Ahí me hicieron muchos tratamientos, tuve muchos shocks sépticos, una infinidad de problemas que tuve de salud debido a las quimioterapias, a los antibióticos y todo. Y yo seguía con esto de que ¿dónde se puede hacer el trasplante? Si no se puede hacer acá, ¿dónde se puede hacer? Y me decía, la doctora Puga es la que tiene que ella tirar los hilos, manejar un poco los hilos y presionar quizás al ministerio, a alguna comisión,
para que se haga el trasplante en otro lugar que no sea el Hospital Salvador, porque no lo hacen. Y bueno, estando en toda esta vorágine de buscar algún lugar, un día el doctor me dice que ya no soy candidata para trasplante porque mi cuerpo estaba muy dañado. La verdad es que ahí a mí se me vino el mundo encima porque yo tenía muchas ganas de trasplantarme y la verdad, con mucha sinceridad, yo no sé finalmente qué es lo que impidió o impide en este momento mi trasplante. Sí, porque el doctor me dijo que tenía mi cuerpo muy dañado, qué sé yo, y incluso en un documento que está acá puso y porque no tiene donante. Y eso es mentira, porque yo, bueno, tenía donante y la fundación de KMS me iba a donar esa médula. Perdón, que termine la exposición, por favor. Entonces, bueno, más que nada es eso, yo quería exponerlo para que en lo sucesivo, quizás no seré yo, no pase lo mismo. ¿Por qué en un hospital público no pueden recibir un donante como DKMS, que es una fundación alemana que salva miles de vidas al año? Toman una muestra acá y se envía a Alemania y cuando hacen MAT de cualquier país del mundo obtienen la médula. Y lo otro, si me disculpan, es que el tema de la leucemia está muy invisible. Hablamos de cáncer al pulmón, de cáncer de mama, de cáncer al estómago, pero el tema del cáncer de sangre, en este caso la leucemia, está muy, como que no es que no lo tomen en cuenta, pero no hay una difusión, no hay una concientización de la gente. Por ejemplo, yo soy voluntaria de KMS y a veces nos paramos afuera de los metros con nuestros solos, qué sé yo, y la gente no quiere donarse, sacarse un poco de saliva, qué sé yo, y enviarlo, es todo eso. Así es que, bueno, eso era en general mi presentación y muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por su testimonio. Voy a ofrecer brevemente, por favor, brevemente la palabra al senador Chaguán y al senador Castro. Presidente, contarle que nosotros hemos presentado más de 200 recursos de protección en contra del Ministerio de Salud, lo hemos ganado prácticamente todo, hemos ganado incluso 5 trasplantes de médula, donde se han rechazado 4 veces por parte del Comité Técnico del Ministerio de Salud. Vamos a presentar un recurso de protección por el caso de Paola, pero el tema que plantea ella es algo distinto, y por eso yo quisiera, y por eso ameritaba que viniera a la comisión. Lo que ella está señalando es que en el servicio público de salud no es posible hacer un trasplante de médula cuando esa médula no proviene de un familiar. Y este es el tema que yo quisiera que es una política pública, porque ella dice, mire... ¿Pero eso es reglamento? Pregunto. Es que eso es ¿O no es reglamento? Porque si no es reglamento... Sí, es que eso es lo que quisiera plantear, porque efectivamente pareciera que fuera reglamentario. Y si fuese reglamentario, acá tenemos una dificultad, porque si efectivamente ella tiene la posibilidad incluso que la médula se la donaran, porque otras personas han tenido que pagar la médula o han tenido que pagar la internación de la médula, en algunos casos, que me ha tocado ayudar. Pero en este caso iba a haber donación de la médula, o sea, de la médula. El punto es, si es que hay alguna dificultad reglamentaria, ella dice, no para mí, está diciendo, no, para casos sucesivos, porque este es un tema que está invisibilizado. ¿Por qué habría alguna norma reglamentaria? Entonces, ella si estuviese en el sector privado, pudiera trasplantarse, pero si está en el sector público no puede trasplantarse. Ese es el tema que quiero que podamos resolver. Recogido el punto, senador Castro. Sí, bueno, me ha tocado a mí en mi experiencia médica, abocada a la hematología, conocer de muchos casos y tratar, incluso casos como el suyo. Sé que esto es bien dramático, ¿eh? Entonces, quiero hacer la distinción de que hoy día se hace trasplante de médula en Chile, tiene una normativa. Esta es de las enfermedades más protocolizadas que hay en Chile, la leucemia, o el meloma, u otro linfoma. Entonces, me da la impresión
presumo yo, habría que ver los datos, yo me ofrezco para ayudarle un poquito también en eso, en la orientación, que dado que en general sí es el criterio acá de que es pariente relacionado, el donante, pariente relacionado, es decir, familiar consanguíneo, lateralmente o hacia abajo o hacia arriba, es probable, estoy presumiendo, que no hayan accedido, porque habría que calificar si la fundación está dentro del Programa Nacional de lo que es el trasplante de médula, que tiene una norma al respecto. A lo mejor esto no se ha explicado bien, a lo mejor hay un problema de acreditación de ese centro respecto a cómo se ejecuta en Chile, ¿verdad? Porque tiene efectos colaterales también el no tener una médula no pariente relacionada, los grados de rechazo, los grados de complicación. O sea, hay una serie de variables que habría que indagar, a eso voy. Antes de hacer un juicio para decir esto, ¿por qué no se ha sacado? O sea, creo que es bien doloroso lo que le ha pasado a usted, porque usted se nota que ha sido muy preocupada de llevar adelante su enfermedad, ha pasado por un momento al borde de la muerte, los shock sépticos y todo lo demás, sé que eso es terrible. Entonces, yo, presidente, creo que podemos dar un camino de orientación para ella, y si gusta yo puedo ayudar a que haya una vinculación con el Ministerio de Salud, con la gente que dirige el programa de trasplante, para que sí haya una versión para usted lo más fidedigna, nítida, de qué pasó y qué posibilidades para usted también y para muchas otras personas en relación al trasplante de médula, que hoy día está en el GES. Hay muchas cosas positivas en esto, pero también hay muchas características muy delicadas y específicas en cada caso, que son las que habría que profundizar. Así que en eso es lo que puedo ayudar yo pues, disponible. Sí. Bueno, mire, vamos a partir averiguando. Recién nuestro representante y asesor desde la Biblioteca del Congreso nos ha ofrecido poder hacer rápidamente una revisión de la norma reglamentaria respecto de cáncer, no solamente sobre lo que significa este impedimento que usted ha denunciado y que aquí los colegas senadores han planteado con preocupación, porque la verdad es que es bastante absurdo, ¿no? Podrán haber razones de otra naturaleza, pero en la práctica suena muy absurdo. Entonces, Eduardo nos trae para la próxima sesión, ¿podrá ser para el próximo lunes? Un comparativo reglamentario para ver dónde está este problema y qué otros problemas pueden detectarse que lo podamos discutir. Y si es materia de resolver por la vía legal, bueno, hagámoslo. Creo que estamos lo suficientemente sensibilizados como para, si es una decisión del legislativo, hacer para mejorar las expectativas de la gente y actualizar la norma, lo vamos a hacer. Si fuera una atribución ministerial, le pediremos al ministerio que revise y actualice los reglamentos. Cuando hay posibilidades, la pregunta es ¿y por qué no? ¿No? Así que Eduardo queda comprometido. Bien, lamentablemente tenemos que cerrar acá. La senadora Órdenes tenía que asumir en otra comisión. En fin, así es que por haberse cumplido, agradeciéndole a ambas expositoras, habiéndole agradecido su participación, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta, no sin antes decirles que vamos a seguir en esta misma línea respecto de el desafío preventivo del cáncer. Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Perdón? Es que yo creo que el tema es reglamentario, efectivamente, Sí. pero si nosotros esperamos que las modificaciones de reglamento se produzcan, ¿sabe qué es más fácil? Si hay voluntad de los 5 senadores patrocinar un proyecto y despacharlo rápido, es mucho más fácil para los efectos de impedir que situaciones como esta se sigan ocurriendo, porque acá estamos hablando frente a una discriminación arbitraria, un reglamento que discrimina arbitrariamente. Bueno, hay que revisarlo vamos con los a antecedentes partir, sobre la mesa. no nos adelantemos, hagamos las cosas como corresponden. Don Eduardo de la Biblioteca del Congreso nos va a traer la información, ahí tomaremos la decisión de cómo vamos a actuar. Y lamentablemente, personas como la que le tocó a usted también existen. Yo viví en carne propia también un caso con una bestia que estaba vestida de delantal blanco, ¿no? El doctor Cárcamo en Valdivia, que no tiene ninguna sensibilidad para tratar pacientes, digamos, que efectivamente merecían otro tipo de respuesta. ¿Cuál es al final lo que nos queda? Hacer un reclamo a la Comisión de Ética del Colegio Médico, tal vez decirlo, contarlo, y eso no resuelve el problema de origen, ¿no? Los médicos también son seres humanos con problemas como cualquier otro ser humano, pero lamentablemente aquí se juega la vida. Muy bien, por haberse cumplido, el objeto de la sesión se levanta.